Moria Kazan. De innovar en el teatro de revista a ser una de las personas con más frases icónicas en el mundo. Si take it easy, no jodan con nosotras. Pero, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Quién es esta diva a la que las figuras mediáticas temen? ¿Por qué es la One? Esta pregunta que nos ha hecho tantas veces ella. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hoy nos la hacemos nosotros. ¿Quién carajo es Moria Kazan? ¡Arranquemos! Ana María Casanova nació el 16 de agosto de 1946 en el barrio de Belgrano, ciudad de Buenos Aires. Obviamente es de Leo y esta es su carta natal. Fue la única hija de Rosa Fraga, quien era actriz, pero dejó la profesión para ser ama de casa. Su padre, Juan Casanova, era oficial del ejército argentino. Desde pequeña, sus padres la apodaron Moria. Así que de ahora en adelante nos referiremos a ella como Moria Casanova. La pequeña Moria admiraba mucho a su padre, un hombre muy del interior, que aunque era amante de la música, se volvió militar para poder darle a su familia un buen sustento económico. Recordemos que en aquel momento ser militar era muy favorable en la Argentina. A pesar de su profesión, Juan era cero conservador y, al igual que su esposa, siempre dejaron que Moria hiciera de todo. El recuerdo así más fuerte que tengo es en un verano en Mar del Plata. La primera vez que conocí Mar del Plata, mi papá era un hombre muy grande. Yo lo acompañaba, íbamos también muy temprano a la playa y él nadaba como 2 horas. Y al salir la primera vez que fui a Mar del Plata, me metí en el mar con él y me abrazó y una ola nos cubrió. Y bueno, esa sensación creo que tiene que ver con tocar el cielo con las manos, porque lo que yo sentí cubierta por una ola, abrazada a mi papá, creo que eso es una sensación única que todavía la recuerdo de las sensaciones de mi niñez más fijas en mí. El olor del tuco de mi abuela y el abrazo metido en el mar con mi papá. Esto, sumado a que era su única hija, derivó en que tuviera todo lo que quería. Pero todo. Moria se crió en el barrio José Ingenieros del conurbano y estudió en la escuela número 13, Italia, del barrio de Villa Devoto. En sus tiempos libres, su padre la hacía escuchar música clásica. Me hacía ver ballet, íbamos al Colón, íbamos al anfiteatro que estaba acá cerca de Agronomía. Ah, sí, una de las tantas noches viendo a la gente bailar, Moria le dijo a su papá: "Pa, yo voy a ser como ellas, una bailarina". Entonces Moria empezó a crear coreografías que bailaba frente al espejo. Sin embargo, la parte que más le gustaba no era el baile en sí, sino que el acting. Me gustaba como dramatizar, porque me gustaba mucho tiempo quedarme frente al espejo, inventarme coreografías con los bailes, no tanto de disfrazarme, sino yo misma me inventaba la fantasía. Me gustaba más como actuar en el baile, todo lo mandaba por la danza. Pero además del teatro, Moria también amaba el amor y, más que nada, a los muchachos. Tanto le gustaban que tuvo su primer romance a los 8 años con un compañerito del colegio. Igualmente, todo este amor se terminó cuando la maestra los retó por darse un beso. Pasa que Moria era muy buena alumna y su profe no quería que ella se desconcentre, y mucho menos por un varón. A ver. Por la noche, su imaginación seguía a mil. Le gustaba acostarse temprano para poder quedarse hasta tarde pensando diferentes escenarios, imaginándolo todo. La gloria, la fama, el baile, los atuendos, el teatro. A la mañana, su madre tenía que cantarle y darle café con leche en una bombilla para que se despertara. Durante las tardes tomaba clases de inglés, piano y danza. Sin embargo, esa última categoría la tenía que hacer a escondidas de su papá. Por alguna razón, su padre no aprobaba la danza. Pero a Moria eso mucho no le importaba. Ella iba a cumplir su sueño. Es por esa misma voluntad que empezó a tener acercamientos con la adultez. Un día salió de su casa con su mamá y vio en una vidriera unas chatitas que le volaron la cabeza. Pero, como le daba vergüenza pedirle plata a su familia para comprarse semejante cosa, decidió que era momento de ganar su propio dinero. Le digo: papá, quiero que me pongas una barra en el... Sacá del auto del garage, quiero que me pongas una barra y espejos acá, que quiero empezar a dar clases. Y yo: ¿pero cómo vas a empezar a dar clases si no estás recibida?
no importa, quiero que me hagas una chapa, profesora de danzas clásicas españolas, te lo pido por favor, te lo pido por favor. Y empecé a trabajar por mi cuenta en mi casa y eso decidió también mi independencia económica. Los años de su adolescencia también estuvieron llenos de alegría. Moria era una de las chicas más populares de la escuela y si bien tenía novio, salía con otros chicos porque ella quería. Me empezaron a gustar las cosas clandestinas también, como que el chico no me bastaba y entonces tenía que tener historias y me gustaban también las historias como que tendieran a lo dramático para después desdramatizarlas. Un dato que me parece importante resaltar es que si bien ella era enamorada del amor, a diferencia de la mayoría de los jóvenes de la época, a Moria no le interesaba ser mamá, ni ser esposa, ni casarse de blanco. A ver. Yo creo que nunca anhelé el amor, estuve muy preocupada en amarme a mí misma. Entonces me mandaba toda la energía a mí, pero no como una super narcisa y super ególatra. Creo que vivía con la intensidad de desarrollarme con la libertad de una mujer que sabía que venía pisando fuerte, que iba a ser muy fuerte. Una tarde, común y corriente, Moria acompañó a una amiga a visitar a una bruja, porque ésta quería conquistar a un chico. Moria no lo sabía, pero ese día tendría su primer evento místico. Ambas se sentaron con la bruja a hablar del asunto, pero la mujer no podía concentrarse del todo en ello porque no podía sacar su atención de Moria. Había algo en ella que deslumbró a la bruja, tan así que unos minutos después la misma le dijo: acabo de tener una premonición. Vos, Moria, vas a ser una de las mujeres más famosas de toda la Argentina. Es que ya desde siempre se notó que Moria tendría una vida típica, llena de aventuras. Así el tiempo pasó y una tarde cualquiera, Moria se toparía con otro hito que moldearía su mindset. Moria, joven, decidió que quería ganar plata rápido y de la nada salió a querer conquistar a un hombre. Sí, así como escuchan. Se bañó, se maquilló, perfumó y caminó derechito para el centro de la ciudad. Allí sedujo a un señor que no le gustaba, pero cuando este le pagó, se dio cuenta de que la experiencia le había encantado. Había algo en el saber que podía usar sus atributos para poder generar dinero. Algo que le resultaba especial en algún nivel. Así los años pasaron y en 1964 aproximadamente Moria terminó sus estudios secundarios y a pesar de que lo que más le interesaba en la vida era el arte, Moria no estudió nada relacionado a ello. Su familia le aconsejó que siguiera la carrera de abogacía porque tenía la personalidad necesaria, se le hacía fácil aprender y contaba con parientes en el mundillo. O sea, le decían como que básicamente su pasión artística la podía explorar part-time, pero que el resto del tiempo le sirva al sistema. Así empezó, sin mucha convicción, en la Universidad Católica Argentina. Sí, Moria era una chica uca. Y mientras cursaba, continuó dando clases de danza. Después de 2 años, habiendo aprobado 6 materias, llegó el evento canon más canon que lo cambiaría todo. Resulta que en 1969 un compañero invitó a una Moria de 23 años al Teatro Nacional a ver cuando abuelita no era hippie. Moria quedó fascinada con el concepto de teatro revista. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de teatro revista? Tanto hemos escuchado hablar de él y tan poco lo entendemos. Bueno, para eso vengo yo a aclararle las dudas, muchachada. La revista es un subgénero dramático de la comedia que combina música, baile y muchas veces escenas teatrales o sketches. Originado en el siglo XIX, llegó a Argentina y se popularizó en Buenos Aires por su capacidad para reflejar y criticar la realidad social y política con humor. Casualmente, en Argentina había un golpe de estado y el teatro revista era una muy buena vía de escape de la realidad que nos rodeaba. Cuestión que ese día Carlos Petit, coreógrafo de la obra y exponente del ámbito, vio a Moria entre el público y quedó sorprendidísimo. Me presenta al señor Petit, le impacta mi figura, me dice qué buena altura y qué figura. ¿Por qué no viene el martes a las 7 de la noche? Porque se nos está yendo una media vedette. Y por si no saben lo que es una vedette es una figura del mundo del espectáculo que nace del cabaret, que sabe bailar, cantar y actuar, pero también destaca por su glamour y su sensualidad. O sea, todo lo que Moria era y tenía. Y Carlos no lo iba a dejar pasar. Por esto le ofreció ir a un casting para ver si Moria realmente daba en el rol.
Al principio, Moria pensó que Petit le estaba tomando el pelo, pero la verdad es que se quedó dando bastante vueltas sobre el asunto. Tipo, creo que en algún nivel quería que fuera verdad. Y si bien no le interesaba mucho ser famosa, sí que ella sabía que su lugar estaba arriba del escenario. Yo quería estar en un escenario como estuve siempre, porque al aprender danzas y piano siempre era la nena que bailaba, la nena que demostraba sus cualidades artísticas. Y tal vez ser vedette era una buena forma de conseguirlo. Estaba en la Facultad de Derecho después de rendir mal economía. Estaba llegando a las 7 de la tarde y yo hago todo sola. Digo, eran 7 menos cuarto, 7 menos 20 y hago voy, no voy, voy, no voy, voy. Llegó tarde, obvio, cosa que Petit le hizo notar. Me dice, bueno, ¿sabe bailar usted? ¿Sabe? Sí, sé porque soy profesora de danza. Bueno, me marcan unos pasitos. Me marca 5 pasitos. El de Chaplin, un paso de Charleston, que lo saqué en un minuto, pues sé bailar, y una pasarela, que era caminar por el escenario. Petit me dice, muy bien. Me dice, vaya arriba que tengo la jefa de vestuario, es mi mujer, la señora Petit Pekoff, y le va a probar ropa. Bueno, la señora Petit Pekoff me prueba un bikini. Arriba de eso me pone el traje de Chaplin, que era pantalón, el jacket, el bolerito, la cosita, el bombincito, y me pega los bigotitos como tenía que salir, y encima el bastoncito y agregar las cosas, los zapatitos. Bueno, lo llama Petit, dice, le queda todo perfecto. ¿Qué le dice Petit? 9 menos cuarto debuta. Literalmente, Moria tuvo 1 hora para bañarse, cambiarse, peinarse, maquillarse y hasta depilarse para salir a escena. O sea, tan así que no tuvo ni tiempo de ponerse nerviosa. Así que imagínate que ese debut a las chicas que habían ensayado les costó 2 meses y yo lo hice en menos de 1 hora y cuarto. Así fue mi entrada al teatro, avasallante como fue toda mi carrera. Y, dato, como los pósters estaban impresos en vertical, su apellido no entraba. Casanova era muy largo. Entonces, el editor le puso simplemente Kazan. Moria Kazan. A partir de entonces, Moria empezó a actuar todos los sábados y domingos, haciendo shows de 3 horas. Sí, 3 horas. La colimba en bolas, le decían. Llegaba a su casa todas las madrugadas, aún con las pestañas postizas, ya que sus jefes no querían que se desmaquillara para que en la calle no se rompiera la fantasía de su personaje. Con el correr de los meses, Moria empezó a llamar la atención de todo quien apareciera por el teatro, y ese fue su indicador de que debía dejar la facultad. Moria debía estar 100% enfocada en esto y lo sabía. Es así como Adolfo Stray, un reconocido actor del teatro, le dijo que quería hacer un sketch con ella. Me dice, yo te veo en el escenario y tenés muy buen porte y todo, y me encanta tu voz. Y estoy seguro que hablas bien. Y vas a hacer un sketch conmigo. Ella aceptó, pero tenía una condición que en realidad nunca una mujer hubiera dicho en esa época, y menos alguien en revista. Ningún cómico podía hacer un chiste rematado con su culo, lo cual significaba básicamente que se inventen chistes nuevos o que no laburaban juntos. Corta la bocha. Al final, obviamente, lograron trabajar juntos. Después de su debut fue contratada para trabajar en el Teatro Astros. Hizo una temporada y se fue a Europa, 1 año y medio. Al volver, siguió trabajando en la revista de Esmeralda y Brillantes junto a los actores y humoristas Tato Bores y Carlo Perciavalle, o como se pronuncie. Para ese entonces, Moria ya había captado la atención de los medios, pero no solo por su figura, A los periodistas les sorprendía que una vedette tuviera una personalidad tan fuerte y que hiciera monólogos dentro de las obras. Moria estaba cambiando el juego. Me daban tapas y tapas de revista de la actualidad como Semana, donde se exponía mi pensamiento como si yo fuera Einstein. Y era rarísimo, porque no era un premio Nobel de literatura, era una mujer que trabajaba con su cuerpo. Durante esta época es que dejó a 3 novios clavados en el civil. Y es que Moria ha declarado que le encanta la idea de casarse, pero le parece horrenda toda la idea de proponer el matrimonio. Si bien no sabemos mucho de estos hombres, ella ha contado un par de cosas. Chisme. El primero se llamaba Rubén y vendía cueros. Ya habían fijado fecha y tenían las invitaciones impresas. Pero, ni bien llegó el primer regalo, Moria entró en pánico y se borró. El segundo tenía mucho
muchos más años que ella. Era un hombre millonario con muchos campos y propiedades. Pusieron fecha, pero cuando él quiso enviar las invitaciones, Moria canceló el plan. El tercero era un abogado de la misma edad que ella, pero era muy celoso. Entonces a Moria le encantó plantarlo a último momento. Igualmente, y como para cerrar un poco con los amoríos, en junio de 1971 Moria se casó en la Catedral de Morón con Juan Carlos Bojanić, un fabricante de ropa de origen yugoslavo. Yo estaba en una esquina y pasó este señor y me dijo un piropo y yo ni lo registré, estaba con una amiga y cuando me di vuelta lo vi, realmente en ese momento estaba buen mozo y bueno, nos enganchamos, empezamos a salir y enseguida nos casamos. Duraron solo un año como marido y mujer y tiempo después Moria reveló que él la golpeaba porque era celoso. Bueno, chicas, me parece que no es necesario decirlo, pero si alguien les pega o están teniendo alguna especie de violencia psicológica, les voy a dejar acá en pantalla el número al que se pueden contactar. No se dejen maltratar por alguien. Si hay maltrato, no hay amor. Pero como para cambiar un poquito de tema, de 1970 a 1972, Moria participó en diversas revistas en la calle Corrientes, cuyos elencos estaban encabezados por cómicos como el ya mencionado Adolfo Stray, Pepitito Marrone y Dringue Farías. Perdón si pronuncio mal los nombres, chicos. Pero miren, hablé tanto que se hizo 1973 y Moria dio finalmente el gran salto a la pantalla grande. Resulta que un día Moria entró a la oficina del cómico y productor Gerardo Sofovich por accidente. Entro equivocada a una puerta, digo, ay, perdón, porque tenía que ir a otro lado. Entonces Gerardo en ese momentito, vos sos la que está en el Nacional, que haces un cuadro en un friso como griego, que yo te estuve viendo el fin de semana y todo. Digo, sí, yo soy ella. Ah, dice, me encantaste en escena. Mañana andá a Estudios Baires que te van a hacer una prueba de fotografía y te tenés que hacer un desnudo. Si das bien en el desnudo y en la prueba de fotografía, el papel es tuyo. Y tan solo días después la llamaron para avisarle que el papel en la película Los Caballeros de la Mesa Redonda era suyo. ¡Ay, Ricardo! No me dejas ver la película. Lo que haya pasado o no pasado en ese casting, solo Moria y Sofovich lo saben. El trabajo de cine salió muy pero muy bien. Tanto que automáticamente a Moria le empiezan a llamar de un montón de lugares. Fue contratada, por ejemplo, como vedette principal en la obra revista Frescos y Fresquitas. Y acá es cuando ocurre otro momento que sería clave en la vida de Moria. Se le ocurrió para esta gran obra en particular que el final sea con un topless de ella. Y eso era algo que las vedettes no solían hacer. A ver. Sin embargo, le dijeron que sí. Y entonces Moria fue y se hizo más grande las tetas. Porque dijo, mínimo si la voy a mostrar, que se vea mucho, ¿no? Y para hacer un final de revista en el 73 de Frescos y Fresquitas, un desnudo, un topless, decidí mejorar mis pechos y me operé. Es un montón, boludo. Me parece buenísimo. Es un montón. Para colmo, en ese momento era remil tabú operarse o hablar abiertamente de operarse o de repente tener unas tetas gigantes y que sea obvio que te operaste, ¿me entendés? Es por esta época que Moria, ya metida en el mundo del espectáculo y la farándula argentina, conoció a quien sería su amiga o enemiga, depende de quién cuente la historia, la otra gran diva argentina, la rubia, la única, inigualable, Susana Jiménez. Resulta que Su ya venía actuando siempre como la inocente y necesitaba una contraparte más astuta, digamos, que le sacara provecho a los hombres. ¿Y quién iba a ser más perfecta para este rol que Moria, la morocha más desafiante? Así, Moria y Susana se fusionaron con los cómicos Alberto Olmedo y Jorge Porcel y grabaron Las Locas del Conventillo. La película fue un éxito en 1997 y se convirtió en una de las más populares del cine argentino de la época. Los cuatro se dieron cuenta de que eran un grupo dinamita y que nunca habían llegado a tener tanta visibilidad y exposición que trabajando juntos. Por eso es que siguieron trabajando no solo en una grabación más o dos, sino que durante toda la década, en películas como Los doctores las prefieren desnudas, El gordo catástrofe, Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, Expertos en pinchazos y A los cirujanos se le va la mano. Sí, así eran los nombres. O sea, igual les doy punto por la originalidad, o sea, ¿a quién se le ocurrirían
esos títulos, ¿no? De hecho, el último que les mencioné, el de los cirujanos, ¿vieron? Probablemente se hayan cruzado con algún que otro fragmento de eso en Twitter. No, en serio, no queremos estar peleadas con ustedes. ¿Por qué no nos amigamos? Bien, a la pieza de al lado. Ay, pero ven que con ustedes no se puede hablar en serio. Entre tanto, éxito, Moria sufrió su primera gran pérdida. Resulta que un día de 1977 estaba trabajando en el Teatro Maipo. Recordemos que Moria hacía 2 funciones por día. Pasaron a saludarla sus padres. Cuando se fueron, Moria tuvo una premonición. No vería más a su papá. Pero no tuvo tanto tiempo para pensarlo. Se retocó el maquillaje, se pegó una pestaña y salió de nuevo a escena. La semana siguiente, su madre la llamó para contarle que su padre no quería comer. Días después, lo internaron en el hospital militar y murió al mes por un cáncer con metástasis en el hígado. Ese día y el del entierro fueron los únicos en toda la trayectoria de Moria donde faltó al teatro. Bueno, el hombre más importante de mi vida fue mi papá. Y por suerte le puedo decir siempre que lo amaba. Y ahora se lo vuelvo a decir porque está siempre conmigo y es mi ángel guardián. Moria siguió todo ese año trabajando y trabajando, función tras función, y al año siguiente pasaron cosas. Primero, porque conoció al actor Mario Castiglione en, atentis, escuchen esto, la revista de las erecciones generales. Pero un día este hombre se mete en los camarines de las vedettes, específicamente en el camarín de Moria, para invitarla a salir. Y es por eso que empiezan a verse. Segundo, porque el teatro de revistas se volvía cada vez más icónico. Era como un lugar seguro donde la gente podía ver y escuchar cosas que en otros lugares no se podía ni ver, ni escuchar, ni tampoco decir. ¿Por qué? Porque la censura en Argentina estaba cada vez más fuerte. Entonces veo que desde el Estado, o sea, tan así que hasta se colgaban carteles que decían el silencio salud. Golpe de Estado, el silencio salud, Argentina. También protagonizó la obra Gasalla y Corriente junto al cómico Antonio Gasalla, que seguramente lo conozcan por Esperando la carroza. Y, by the way, este libreto era de Enrique Pinti. Y sí, si es que te suenan cada vez más los nombres de con quienes trabaja Moria, es porque cada vez le iba mejor. En los años 80 Moria ya era súper famosa en la calle Corrientes y empezaron a aparecer cada vez más y más y más fanáticos suyos. Pero estos no eran solo hombres que la encontraban atractiva, sino también gente trans que la imitaba. El más conocido es quizás Raúl Gala, que siempre lo metían preso por estar vestido de Moria. Por esta misma época, Moria había empezado a salir más seriamente, con Mario Castiglione. Tardaron 6 meses en tener sexo. ¿Por qué? Porque iban a hoteles, hablaban de teología y a ella le gustaba tanto que fuera tan inteligente que no hacían nada más. Con este hombre es que tendría una de las historias más amorosas de su vida. Pero no nos adelantemos. Unos años después, en 1983, Moria estaba en todos lados, inclusive en la TV. ¿Qué? Sí, finalmente Moria tendría un espacio en la Caja Chica y lo hizo con el Club Privado de Moria Kazan, un ciclo de sketches humorísticos. No, para las palabras, todo lo demás, usted es una señorita impactante, eso no lo voy a negar, por otro lado. Pero de aquí a diciembre faltan 7 meses y es mucho tiempo. Por eso, querido, no te hagas el manga conmigo, te vas. En 1985 llegó Las Tretas de Moria y al año siguiente Monumental Moria, en donde interpretaba junto a su marido un personaje que sería muy querido por el público. Yo soy Rita Turdero, la pantera de Matadero, nací en Mataderos, entre guinches y carniceros, y ahora estoy en televisión, entre animadores y tongueras. ¡Chibi, chibi! A la par en que estas cosas sucedían, Moria se casó con Mario. Y estaban muy enamorados, muy enamorados. Pasaban un montón de tiempo juntos. Y es por esto que él le dice, tengamos una familia juntos. Como que me veía siempre, y yo creo que vos te tenés que dar tus gustos y tenés que estar, como mujer te mereces un hijo. Y él fue el que más insistió desde el momento que lo conocí. Después de mucho dudarlo y sentir contradicción interna, Moria aceptó, digamos entre comillas, así que se puede aceptar hacer algo así, y quedó embarazada.
Pero su pasión podía más y siguió haciendo teatro hasta que estuvo 17 meses. #workaholic. Finalmente llegó el momento. Sofía iba a nacer. Moria programó la cesárea un sábado para poder ir a la peluquería el viernes. Así de mucho le importaba tener una piba. El 24 de enero de 1987 nacía Sofía Gala. ¡Ay, miren lo que era, re chiquita! Pero Moria no se enamoró automáticamente de la idea de ser madre. Pienso que eso sienten muchas, que no tiene que ver con un rechazo, tiene que ver con una extrema responsabilidad, que yo de pronto no la tenía, y cuando la tenés, pese a que tardaste en tenerla, que fue una primeriza añosa, decís, ¿qué es esto? Cuando las enfermeras le preguntaron si quería verla, Moria respondió que no, hasta que se le pasara el dolor. Quería que su hija la conociera descansada y divina. Esto, lejos de horrorizar a las enfermeras, las hizo reír mucho. Moria era tan querida en ese entonces que en apenas 2 días recibió más de 60 llamados de felicitación, con lo que eso salía. Pero no todo era color de rosas. Moria sentía que ser madre era cada vez más responsabilidad, y las diferencias laborales que estaba teniendo con Mario empeoraron la situación de los padres primerizos. Como que yo sentía que usaba mi programa para hacer campaña proselitista. Todo sobre él basaba en la política. Decías hola y terminaba en política. Y sentía que siempre iba a ser el marido de, por más que él era un actor, director, él fundó el Teatro de Comedia de La Plata, fue autor de muchas obras que se hacían en su teatro. Y era un tipo muy talentoso y muy inteligente. En 1990, tras un montón de discusiones tanto en el hogar como en el set de grabación, decidieron que lo mejor era terminar la relación. Esto, lejos de romperle el corazón y convertir automáticamente ese año en el peor de todos, medio que generó todo lo contrario. Para Moria, ese año fue increíble. ¿Pero por qué? Porque le diste like y comentaste este video. ¡Sí! Ustedes lo saben mejor que yo, gente. Algoritmos. Si ustedes interactúan con el video se va a mover más. Así que mándale este video a alguien que te caiga súper o a alguien que te caiga mal. Muchas gracias por todo. Pero volviendo un poquito a Moria, ¿por qué este año fue tan increíble? Si bien ya era toda una personalidad en Argentina, Moria siempre había hecho comedias, tanto en el cine como en la TV y en la revista. Entonces, de repente, le llegó la oportunidad de protagonizar una obra seria llamada Brujas. La obra contaba la historia de 5 antiguas alumnas de un internado que se reencontraban 25 años después de abandonarlo. Cuestión que Moria, lejos de tener miedo por este nuevo rubro, se tenía alta fe. En el momento que Brereton me lo llamó para ofrecerme Brujas, corté el teléfono y dije, voy a aceptar, voy a romper todo y me voy a ganar todo. Yo siempre creí en mí. No necesité que los demás me aprobaran para hacer algo en la vida. Si me aprueban, mejor. Y si me desaprueban, es igual. Y a la gente le encantó este cambio. Amaban ver a Moria en ese lugar codeándose con figuras increíbles del mundo teatral más convencional. A principios de 1991, y entendemos gracias a un poco la seriedad de Brujas, Moria llegó con otro programa en el que entrevistaba a los políticos en campaña, llamado, escúchate esta, A la cama con Moria. Por ahí pasaron figuras como Scioli, Daniel. Muy bien, qué noche nos tocó, ¿eh? ¿Qué noche nos tocó? Altamira. Vos me ves a mí, yo represento la derecha y la izquierda. ¿Con cuál te quedás? Yo mirándote a vos, es la única vez que acepto eso de que los extremos se tocan. También apareció de la nada en este programa Fernando Pato Galmarini, secretario de Deportes del gobierno de Carlos Menem, que va a ser más relevante luego. Vos si te querés sacar el saco también, Pato, ¿eh? Cuando estoy bien, ya va a llegar el momento. Bueno. En 1993 protagonizó su primera telenovela, Con Pecado Concebidas, que trataba de presas que se escapaban de la cárcel y se hacían pasar por monjas. ¿Se imaginan, boludo, a Moria en la cárcel? Bueno, guárdense esa imagen un rato más. Gracias a esta serie, Moria ganó premio Martín Fierro a la actriz revelación. Bueno, Vilma tiene razón. ¿Por qué no nos podemos quedar acá y
tratar de hablar con nuestros familiares. Corte para decir que Moria ama Mar del Plata y obviamente en este momento de su vida iba un montón a las playas nudistas que allí hay. Qué lindo Mar del Plata. Vivo por ella que me da. En 1997 terminó Brujas después de 7 años consecutivos. En ese mismo año, Moria incursionó en el mundo del talk show, algo así como Susana Jiménez pero diferente. Su talk show se llamaba Con Amor y Moria. El concepto era parecido al del programa de Oprah. Los invitados contaban temas relacionados a problemas domésticos, homosexualidad e infidelidades, es decir, temas bastante tabú para la época. La gente no se da cuenta de que vos estás teniendo la valentía de confesar ante todo un pueblo y ante la gente que sos homosexual. No, aparte que ellos no se dan cuenta que uno sufre, siente igual. El programa se volvió cada vez más serio. Fui y le digo, ¿qué querés? Y me dice, vení a acostarte conmigo. No, yo le dije que no. Entonces me agarró y me empezó a pegar. ¿Dónde te pegó? La cara. Mi cara parecía un puchimbal. Cuando alguien les dé una primera piña en el estómago, en el ojo, en el corazón, en la cabeza, donde fuere, ustedes salgan, denuncian a quien sea, a la comisaría, a un vecino, a quien las pueda ayudar y no se queden en ese entorno de violencia espantoso. Ese mismo año comenzó a salir con Luis Badalá, a quien conoció durante un vuelo. Pero no hay tiempo para hablar de esto porque se hizo el año 1999, año en que Moria hizo historia. La diva juntó en su programa, Las Noches de Moria, a Mario, su ex marido, con Badalá, que era este nuevo que se conocieron en el avión. El señor Mario Castiglione, mi ex marido, el señor Luis Badalá, mi actual marido. Y de pronto sentí que toda la gente me mostraba su vida, su interior. Y yo que nunca se la mostré a un psicólogo, me parecía que el que más tenía que conocer mi vida era el público. Mario, ¿en qué nos equivocamos? Yo creo que fue darle demasiada preeminencia a lo profesional, mezclarlo todo. O sea, nosotros éramos una pareja que trabajaba profesionalmente a la par de la convivencia, o sea, absorbía mucho lo profesional con lo personal, se mezclaba absolutamente. Creo que fue un exceso de mezclar las cosas. La charla abarcó todos los temas posibles y lejos de cagarse a piñas por estar un ex marido, ella su marido actual y Jorge Rial, los cuatro, terminaron brindando y expresándose cariño. Y era un momento bravo porque yo sabía que Castiglione se iba a morir, tenía poco tiempo de vida. Él es un hombre que quiso, enseguida me dijo de tener un hijo. Te digo que yo te amé mucho y que hoy en la actualidad que tengo un cariño inmenso, mucho más de lo que vos te imaginás, a pesar de que no te veo, a pesar de que por ahí discutimos, ya no te amo como en aquellos tiempos, pero te quiero mucho y te respeto como persona, como ser humano y fundamentalmente como la mamá de Sofía Gala. Y así llegamos a los 2000. El nuevo milenio, Moria lo arrancó con otra temporada de Brujas, o sea, de repente 8 años con Brujas ya. Y al siguiente año retomó su rol como vedette junto a la mismísima Graciela Alfano en Cantando Bajo la Deuda. Y el tiempo pasó y pasó y así llegamos a 2005. Moria hizo algo completamente inesperado viniendo de parte de ella. Es un montón, escuchen esta. Se presentó como candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires a través de un partido de movimiento de centro derecha llamado el Movimiento General del Centro. ¿Qué? Amalia Granata un poroto, Vayan a ver el video de Amalia Granata, por favor, que está buenísimo. Gracias. Puso en pausa su carrera actoral durante 3 meses para hacer la campaña, pero obtuvo solamente el 1,9% de los votos, es decir, alrededor de 30.000, y no le alcanzó para entrar en el Congreso. Pero todavía nos falta hablar de algo importantísimo. ¿Te pensaste que me iba a olvidar? Por supuesto que no, mi ciela. Es momento de hablar de Moria en el Bailando. Y acá, para la gente que tiene 15 años y está sintonizando, les voy a contar brevemente qué es Tinelli y qué es el Bailando. Tinelli estaba realizando un programa llamado Bailando por un Sueño, que había hecho furor desde el momento cero. Pero bueno, para ver bien eso a detalle, miren el video que hice de Tinelli. Gracias. Como Moria está en todos lados, no podía faltar en este.
Moria llegó a ser semifinalista, con lo difícil que era eso en el Bailando. El prejuicio de que si venía estaba todo arreglado, que soy favorita, que no soy favorita, yo creo que se me juzga de acuerdo al virtuosismo, a la calidad que pueda ser interpretativa. Y fíjate cómo se hizo notar que al año siguiente, en 2008, se incorporó al programa como jurado, rol que seguiría ocupando hasta el día de hoy. En este programa hizo mucho uso de su lengua karateca y nos dejó algunos de los momentos más icónicos de la historia de la TV argentina. ¿Te querés pelear conmigo ahora, Moria? De ninguna manera, no necesito mi amor. No está en mis planes. ¿Hay envidia? ¿Hay problemas? Envidia, mi amor, no conozco esa palabra. Tal vez la conozcas vos. Le habrás encantado a mucha señora con la etiqueta de doña. Como él habla de esa tercera persona, de él en tercera persona, que es el primer signo de locura. Tu palo de cal y arena es tu no humor, que vos lo pretendés disfrazar de humor y que es tan obvio, torpe y previsible que te da que nos ninguneás. A mí no me hablan de esa manera ni siquiera mis padres, entonces me parece bastante chocante. Bueno, entonces mi amor, estás criada en una cajita de cristal, esto es otra cosa. Esto es un zoológico. Así que si este señor nos viene a decir nosotros cómo nos comportamos en el teatro, yo te digo a vos lo que se está comentando, que le sacaste el lugar a una chica que se lo merecía dignamente. Vos sos un negocio para calendario de gomería, no para mí, mamita. Con tu apellido digo lo que se me canta. Lo llamaste oportunista de cuarta. No de cuarta, de décima. Yo no estoy nunca de mal humor. En el único lugar que tengo nervios es en el clítoris y en ningún otro lado más. Sos una oportunista de cuarta, mal educada. Que tenemos hambre después de hacer una función. Cuando llegamos platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, donde el jamón no era jamón, era japaleta, todo berreta, todo berreta. Debí hacer una denuncia con bromatología. Estuve descompuesta, te juro. ¿Por qué me tengo que bancar un dolor de estómago y vómito por un pollo de mierda que me dio esta mujer? Ese año también abrió las puertas de su restaurante Moria Restó y Más y una academia de danzas llamada Escuela de Arte Moria Kazan, como cuando lo hacía en su garage, pero ahora más formal, digamos. Cada vez Moria estaba más empresaria, emprendedora, diversificando. Sí, arriba. Y así siguieron los trabajos. Obras como Una familia poco normal, la obra Wattpad Carlos Paz o la obra Julio César del mismísimo William Shakespeare. En el 2010 volvió Brujas. Estoy empezando a maquillarme, tengo que hacer brujas después de tantos años. ¿Por qué después de 20 años vuelvo a hacer brujas? Porque ustedes me eligieron. Ese mismo año se inauguró una sala del Teatro Broadway con su nombre y abrió su propio local de ropa llamado Moria Own Bebé Podrán. Para la temporada 2012, además de ser la cabeza de la revista de Buenos Aires, Moria pasó a ser la directora de la misma. Ese mismo año presentó su autobiografía, porque bueno, había ya un montón para contar como habrán visto, pero medio que mucha importancia no se le dio porque justo ese año pasó otro hito en la vida de la diva. Resulta que ese mismo 2012, durante una visita a Paraguay para promocionar Moria Kazan de Fashion Show, la diva fue acusada de robo de joyas de zafiros valuadas en $80.000 y fue expulsada del país. ¿Qué? Ya sé, se mueren porque desarrollo un poco más ese tema. Pero antes, hablemos de algo que me parece importante resaltar. Moria y la relación con su hija, que ahora ya es una adulta. Resulta que en 2013 ambas estaban grabando el programa Malas Muchachas, porque Sofía le había pedido trabajo. Resulta que en 2013 Sofía padecía de una fuerte adicción a las drogas y su vida era un caos, tanto que no podía conseguir un trabajo estable. Entonces fue con su madre y le pidió por favor si podían hacer algo juntas. Es por esto que terminan grabando el programa Malas Muchachas. Un día Sofía llegó tarde a la grabación del ciclo y Moria se enojó. Esperándome si lleguemos sin vergüenza, atrevida. Yo llegué lista y bueno, estaba... Retírate, que se vaya acá, ni no la quiero yo acá. Porque así yo le hago yo. Después, Moria contó en Intrusos que Sofía no salía de su casa y que tenía a su hija de 5 años, Elena, viviendo en malas condiciones. Yo esto ya lo había hablado una vez con Tuñón, con el padre de Elena, cuando ella, yo sentía que tenía algunas fallas recurrentes, como por ejemplo no contestar mis llamados, algunos alertas que yo dije, lo que no quiero decir es que yo no me sentí nunca amiga de mi hija. Eso, a eso iba. No. ¿Nunca te sentiste amiga? No.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año se reconciliaron. Sofía entonces volvió al programa y Moria aseguró que le había dado mucha lástima que ella hubiera sufrido por las cosas que dijo, pero que estaba tan acostumbrada a hacer catarsis de esa manera que no podía controlar. Me dolió que los medios lo apoyen, me dolió que vos hayas permitido que venga acá teniendo a hijas chicas y sabiendo que eso a un hijo no se le hace por más enojado que uno esté. Y yo siempre se lo digo a mi mamá. Eso igual me ayudó a tocar fondo y a meterme en recuperación a la larga. Y la verdad me sorprendió que reaccione así en ese momento, pero después me di cuenta que siempre fue así y que ella reacciona así ante los medios. Incluso la entiendo. Pero cambiando un poco de tema, ese mismo año Moria conoció un nuevo amor. Javier Ferrer Vázquez, un joven abogado y empresario español. El hombre asistió a un show de la diva en el Teatro Lola Membrives, en Buenos Aires, y le llamó la atención, por lo que decidió invitarlo a su programa de televisión para conocerlo mejor. A partir de ese entonces comenzaron una relación que no duraría tanto porque Luis Ventura llegaría con un chisme que lo cambiaría todo. Justamente Lam no, pero Luis Ventura. Resulta que a la revista Paparazzi le llegaron un par de fotos de Javier caminando muy cariñosamente con una joven de 25 años. Ventura, por entonces director de la revista, llamó a la diva para preguntarle si tenía algún problema con que lo publicaran. Si es cierto, dale para adelante, fue la respuesta de Mo. Corta. Con el engaño de tapa y de tema en todos los programas, lejos de ubicarse en el lugar de la diva engañada, Moria anunció su ruptura y le agradeció a Ventura por haberla ayudado a terminar algo que le estaba haciendo mal. Hasta dijo que se sacó el borda encima y que Javier se quedó sin el cajero automático que tenía abierto a las 24 horas y que ahora tenía que ponerse a laborar. Icónica. Pero miren, hablé tanto que se hizo 2015 y Moria fue arrestada por la Interpol. ¿Qué? ¿Se acuerdan de esos diamantes que faltaban? Bueno, cuando Moria regresó a Paraguay para solucionar esos problemas legales que tenía, la estaban esperando en el aeropuerto. ¿Qué? Y como si fuera poco, en ese momento, la policía descubrió que llevaba en su billetera 1,6 gramos de cocaína. Lo que complejizó su situación. Se le ordenó prisión preventiva en una celda común de la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Asunción. Sí, gente, Moria fue a la cárcel, como en la obra que había hecho, ¿se acuerdan? Mientras tanto, en Argentina se realizaban protestas masivas en el Obelisco con el hashtag FreeMo y miles de personas se movilizaban por la causa, no solo en la vida real, sino que también en internet. Además de, obviamente, convertir la imagen de Moria en la cárcel a meme legendario. ¿Podrán? Finalmente Moria quedó en libertad el 23 de diciembre de 2015, aunque luego regresó al penal para fotografiarse con sus amigas convictas, y como broche de oro Netflix la eligió para promocionar el lanzamiento de una temporada de Orange is the New Black, una serie que la comunidad lésbica conoce muy bien y que casualmente transcurre en la cárcel. ¿Podrán? Claro, estuve presa por droga y chireo, que por supuesto no cometí ninguna de las dos cosas, así que se comprobó, y pasé 9 días de spa en la cárcel de Paraguay. Así, mamita, que se callen los haters, los no haters, los mamarrachos y todos los que hablan por hablar. Las lolas no se manchan. Amén. Durante esa misma época y con el auge del feminismo y el Me Too, Moria contó durante una entrevista que cuando era chica fue abusada por su abuelo. Yo sentía asco porque la persona que me iniciaba en algo sin haber penetración, pero es el primer hombre que le vi algo, era mi abuelo, ok. Jugábamos a las cartas y entrábamos en ese clima y después, obviamente que yo gozaba, pero al mismo tiempo tenía asco, pero al mismo tiempo tenía dependencia y sabía que había una hora que era la hora de la siesta, que yo bajaba a jugar a las cartas. Y bueno, esa fue una situación de abuso que creo que la pude superar porque nunca me pregunté, ni me victimicé, ni tampoco me pregunté por qué me pasó a mí. Tema súper delicado,
lo sabemos. Así que para contrarrestarlo un poco, vamos a contar ahora algo más divertido. Siguiendo con estas anécdotas random bizarras, tengo una interesante. Ese mismo año, Moria conoció a Humberto, un artista plástico. Él le llevó una estatua a su canal, salieron a comer y esa misma noche le propuso matrimonio. Nos dejamos el coche y yo para ir al restaurante, que ya teníamos mesa, lo agarré del brazo, como si fuera un amigo de toda la vida. Se sienta y le dice, bueno, acabo de decirle a mi hijo, a mis hijos del corazón, que voy a ver a su próxima madre. La boda tuvo lugar en una terraza re top de Florencia, Italia, el 28 de diciembre de 2019. Estuvieron juntos un fin de semana. Después ella volvió a Argentina y cayó la pandemia. Obviamente no se vieron más, pero eso no nos importa mucho. Porque lo importante en realidad es que Moria ya estaba saliendo con alguien más en secreto. Y de hecho, esa boda con este otro hombre casi que le cuesta ese noviazgo. Sí, estoy hablando de el novio más reciente de Moria, Pato Galmarini. Ese mismo Pato al cual ella entrevistó hacía 20 años en A la Cama con Moria. Es el destino, es el destino. Según ha declarado, lo que a Moria más le gusta de él es que le habla de economía, política y filosofía. A todos nos gusta un hombre aplicado, gente. De hecho, durante las primeras citas, él le mandaba frases de Perón. Papi, yo soy un intelectual en otro packaging. A mí hablame de libros y me compras el mundo. Cuestión que en 2022 se casaron y Moria, lejos de ponerse en modo pareja, luego de la luna de miel, siguió trabajando y trabajando como nunca. Hizo de nuevo una temporada de Brujas y de Julio César del mismísimo William Shakespeare otra vez. En el 2023 volvió al Bailando, donde se peleó con Pampita, la única que logró enfrentarla, ponele. Y en agosto sacó ¿Quiénes son? Con Lali, en homenaje a su icónica frase. También sacó el podcast La One con Damián Coco, un besito Damián, donde recorrió su carrera. El primer episodio se llama El Obelisco con Tetas, porque hace 50 años va al menos una vez por día a ese icónico lugar. Además, siguió usando su lengua karateca para tuitear y resaltar en todo tipo de ámbitos. Yo amo el celular, pero amo como para... Como herramienta. Amo como herramienta y para creación literaria mía. Me encanta escribir tweets cuando tengo ganas. A diferencia de Susana y Mirta, que le deben gran parte de su historia a sus programas, Moria no cuenta con un producto sobre su espalda que la haya acompañado durante tanto tiempo. Moria es su propio producto y Moria es su todo. Me encanta ver cómo con el paso del tiempo nunca perdió su esencia ni sus ganas de vivir. No te digo ser empático, ni sos todo lo que está bien, ni feliz vuelta al sol, ni ninguna de esas pelotudeces que todo el mundo repite como si fueran genialidades. Porque odio la jerga de la manada. Te digo algo mucho más simple: abrazarse, besarse, darse amor y dejar que resbale cual teflón con vaselina. Dejen que resbale lo que tenga que resbalar y que entre lo que tenga que entrar. Hacé de tu culo un florero cómico libre de prejuicios y agarrate fuerte a los tuyos, adorados en las buenas y en las malas. Que nada es para siempre. Moria es una institución en sí misma. Es una parte de la historia mediática argentina imposible de olvidar, reinventándose a través del arte, como cuando era una niña bailando en su habitación. Heme aquí, con mi mente brillante, mis tetas famosas, mi lengua filosa, satírica y esplendorosa, mi pico, mi carrera sagrada, mi cuerpo barroco, espléndida por dentro, insuperable por fuera, sin complejos ni recores. Heme aquí la verdadera, yo la One, única y primera, siempre icónica y brutal, el obelisco con tetas. Heme aquí monumental, yo la One. Aplausos. Cuando decimos diva argentina, lo primero que se nos viene a la mente es ella. Susana Jiménez. ¿Pero cómo? ¿Cómo llegó a ser la show business woman que es hoy en día? ¿Cómo pasó de trabajar porque necesitaba plata a escaparse en plena cuarentena a su mansión en Punta del Este? Tiene el quincho con parrilla y ahí tiene también su colección de vinos. Y la pileta es enorme, es una pileta muy grande. Tenía el cine también. ¿Qué se esconde detrás de ese estampado de leopardo que tanto la caracteriza? ¿Quién carajo es Susana Jiménez? ¡Arranquemos! María Susana Jiménez Aubert nació en Buenos Aires el 29 de enero de 1944, el mismo día que Oprah, pero 10 años antes. Oprah and I were born the same day.
We have the same car, the same dog, and the same day of birth. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero volviendo un poquito, Sue es de Acuario, el mejor signo zodiacal de todos, papá. Y esta es su carta natal. Susana era hija de una ama de casa llamada María Luisa Sanders y del empresario de cosméticos Augusto Jiménez Aubert. Se crió junto a su hermano Jorge en el seno de una típica familia de clase media de los 40. Sin embargo, la infancia de Sue no fue lo que se podría decir buena. Los primeros años de su vida estuvieron marcados por las constantes peleas entre sus padres, que a veces escalaban al punto de la violencia física. En algunas ocasiones tuvo que separarlos ella misma. Según ha contado Susana, la mayoría empezaban porque su padre era muy mujeriego y su madre muy celosa. Los pocos momentos de felicidad que la familia tenían eran cuando viajaban a Altagracia, porque el mar lo soluciona todo. Llorar en el océano, porque solo ahí mis lágrimas parecen pequeñas. Sus padres se separaron cuando ella aún era muy pequeña, pero esto no significó que las cosas mejoraran. A los 7 años su padre la obligó a cortarse el pelo muy pero muy corto y la metió en el colegio Quilmes High School como, escúchate esta, pupila, para que siguiera sus estructurados pasos. Durante los siguientes años, Sue la pasó muy mal, alejada de su familia y para colmo rodeada de compañeras que eran súper frías con ella. Y como si fuera poco, en la escuela era obligatorio saber inglés, cosa que ella no sabía. Lo cual la convirtió en objeto de burla no solo de sus compañeros, sino que también de los docentes. ¿Cómo? ¡Tapones! ¡Te agachaste de la pobre! Las noches eran aún peores. Las camas donde dormían no tenían suficiente frazadas y Sue desarrolló serios problemas en sus bronquios. Tuvieron que pasar 3 años hasta que su padre decidió sacarla del colegio debido a su avanzada enfermedad. Cuando volvió a su hogar, todo era diferente. Su padre se había casado con otra mujer y había tenido 3 hijos más: Patricio, Carolina y Federico. Su madre, por otra parte, estaba bastante ocupada cuidando a su hermano Jorge, quien padecía problemas de salud mental. Sue se acercó mucho a su abuela materna en este tiempo, llamada Cecilia, quien era la persona que más la hacía sentir protegida. Ella le enseñó a tejer, a coser y a valorar las pequeñas cosas que le daba la vida. Sin embargo, la persona más clave para Sue era su abuelo Alberto. Abuelo con quien compartía todo tipo de salidas. Pasaban gran parte de sus días en los cines, como el Palais Blanc o el Palais Royal, donde llegaban a ver hasta 3 películas en continuado. Reviciados los chabones. Cuando Sue volvía a su casa, jugaba en el espejo a ser la protagonista de todas esas cintas que habían visto. What a dump. Tanta pasión sentía Sue por el mundo del espectáculo que llegó a escribirle cartas y enviárselas a estrellas de Hollywood. Se dice que recibió respuestas de Elizabeth Taylor y Lana Turner. Retro, cartas, código postal. Esto es inchequeable, pero como dice, te lo resumo. Elegimos creer la historia más increíble. Pero para Sue la idea de formar parte del mundo del espectáculo era muy pero muy lejana, ya que su familia no tenía nada que ver con eso. Dejando pasar ese sueño, su adolescencia la pasó con normalidad, estudiando en el colegio La Anunciata. Y acá se viene un hito en la vida de Sue. A los 15 años conoció a Mauro Sarrabay Rose, o no sé cómo se pronuncia, un hombre 6 años mayor que ella que paraba con su banda en Round Point, una cafetería de Palermo que en ese momento era sede de reuniones entre políticos, empresarios, artistas, distintos personajes de la cultura local y alguna que otra adolescente que se hace la mala, entre ellas Sue. Allí se cruzaron por primera vez. Para ella, él era el hombre más lindo del país, pero también obviamente
pobre, muy pobre. Venía de una familia de renombre el muchacho y también estudiaba abogacía, pero no estaba pasando por un momento económico muy bueno. Sin embargo, el amor pudo más. Empezaron a salir y todo era color de rosa. Sin embargo, en 1962, con tan solo 17 años, Susana se enteró que estaba embarazada. Como en esa época estaba bastante bien visto salir con menores, pero lo que no estaba bien visto era tener un hijo sin estar casados, se casaron, decidieron estar unidos en sagrado matrimonio y vivir juntos. El 20 de octubre de ese año nació Mercedes Sarrabay Rose, o como se pronuncie, su única hija. Pero, nuevamente, Sue no tuvo suerte. Mario era un hombre violento y no la ayudaba ni un poco a criar a la niña. Por suerte, en 1964, y tratando de no escuchar mucho qué dijeran los demás, Sue logró separarse. Porque, aunque estaba bien salir con menores y casarse en un contexto un poco polémico, separarse era lo peor que podías hacer. O sea, bancate al golpeador de tu marido, hermana, pero no te separes. ¡Qué horror! El problema es que luego de esto, él se borró casi por completo y ella tuvo que empezar a trabajar en la fábrica de su padre para mantener a Mercedes. Al mismo tiempo comenzó a estudiar la carrera de maestra de enseñanza primaria y logró graduarse con honores. Sin embargo, nunca ejerció la profesión porque algo más importante estaba por llegar. Pero no nos adelantemos, por favor, no nos adelantemos. Pasó el tiempo y Sue sufrió una de las peores tragedias de su vida. En 1966 su hermano se quitó la vida luego de haber pasado muchos años internado en el hospital Borda, hospital psiquiátrico. Y tan solo unos meses después, suponemos que por la angustia, falleció su madre. Todo mal. Para el año 1967, además de un montón de problemas emocionales, Susana tenía problemas económicos. Y, para colmo, no tenía trabajo. Decidió entonces probar suerte en 2 lugares distintos. Sue se anotó para ser azafata y, por el otro lado, mandó sus fotografías a una agencia de modelaje. Un tiempo después, exactamente el mismo día, Sue recibió 2 telegramas. En uno, le ofrecían un puesto de azafata para Aerolíneas Argentinas y en el otro, un papel en una publicidad para ser extra. Sue tenía que elegir. Era difícil porque era un momento crucial, o sea, no había lugar para tomar una mala decisión. Era una mala decisión y tenés que empezar de nuevo, mamita. Anda a empezar de nuevo con 30 años hace 50 años atrás. Difícil. Pero, como si supiera lo que le deparaba el destino, Sue eligió la segunda opción. Hizo la publicidad, muchísimo networking en el set y se fue a dormir. Tan buen networking hizo que los productores decidieron apostar en ella. Un tiempo después, con la ayuda de su 1,70 m, sus nuevos aliados y un portafolio mejorado, comenzaron a llegarle todo tipo de propuestas para realizar publicidad gráfica y televisiva. Ella aceptaba todas, no tanto porque le interesasen, sino más bien porque quería conseguir dinero para su hija. You know, I never say no. Yes, I can do everything. Okay, I have to pay the rent. I work for the rent and for the girl. Como Oprah. Finalmente se incorporó a la agencia de publicidad de Loewe como talento. Resulta que en una jornada de los tantos comerciales que filmaba, conoció a un joven publicista llamado Héctor Caballero, quien se convertiría en su segundo amor y en uno de los productores más famosos del país al traer a artistas como Michael Jackson para que toquen. Real. Para ese entonces, Sue no era más que una modelo del montón, sin connotar negativamente a las modelos, ¿no? Y al menos así fue hasta que decidió aparecer en un lugar donde nadie esperaba que apareciera. Una fiesta de nada más y nada menos que la revista Gente. Fiesta organizada en la discoteca del momento llamada Mau Mau. Si vos eras una celebridad, ir a esta fiesta era como ir al VIP de la Breche. O sea, es un lugar político, andá, ¿me entendés? Tipo, tenés que ir, querés triunfar, anda ahí. Allí un fotógrafo la descubrió y con un solo clic la catapultó a la fama. Días después apareció en la portada de la emblemática revista bajo el epígrafe: Susana Jiménez mató en Mau Mau.
La nueva chica tiene sus secretos y armas infalibles para triunfar. Porque fue en una fiesta de gente donde irrumpió esta chica y un fotógrafo, Eduardo Forte, la descubre entre el público invitado. La descubre y realmente era de un atractivo poco común. A partir de ese momento continuó apareciendo con regularidad en la tapa de dicha revista. Hasta que, muy poco tiempo después, en 1968, consiguió su primera aparición en la pantalla. Tuvo papeles en mi casa mando yo, La novela de un joven pobre y El gran robo, pero sin figurar en los créditos que eran lo único que valían en ese momento, porque sin los créditos realmente no existía. Tipo, ¿dónde lo ibas a chequear? En IMDb no, no existía internet casi. Así que estaba, pero no figuraba. Sus siguientes apariciones ocurrieron en los filmes Tiro de Gracia y Fuiste mía un verano. Con esto quedaba claro que Sue era una persona reconocida en el ambiente. Pero todavía le faltaba vivir su evento canon. En 1969 viajó a Tres Cascadas en Córdoba para filmar un comercial de jabón Cadum. ¿Un comercial de jabón? ¿Qué tan importante puede ser? O sea, un jabón. Cadum, nuevo jabón. Cadum, shock de frescura, shock de perfume limón. Cadum, nuevo jabón desodorante con TCC y un impactante perfume limón. Verdaderamente un shock de frescura en su piel. Cadum, nuevo jabón. Cadum, shock de frescura. Increíblemente, esta publicidad fue la que la catapultó definitivamente a la fama. A partir de ese entonces no hubo ni un solo argentino que no supiera quién era Susana Jiménez. Y obviamente no había nadie que no usara la expresión shock. Gracias a esto, en 1970 Sue consiguió un papel de reparto en la película Los Mochileros, compartiendo escenas con Soledad Silveira y Víctor Bo, hijo del enigmático director de cine erótico. Alejandra, ¿crees que te estás enamorando? No sé. Hace tan poco que nos conocemos. Me gusta estar con él y me da pena pensar que pronto vamos a separarnos. Pero... Dani. Tuvo pésimas, pero pésimas críticas. Igualmente esto no le importó a ella, ya que estaba por ingresar a el medio, la televisión. Para esto tengamos en cuenta que en ese momento no había redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube, mediante las cuales mostrar tu talento y hacerte conocido. Había muy pocas maneras de poder distribuir tu contenido: la tele, el teatro, las revistas o la radio. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Entre estos, obviamente, la televisión era por lejos lo más novedoso y lo más deseado para mostrarse. O sea, audio y video, todo junto, uy. Pero piensen que eran medios muy limitados, finitos. La tele tiene solo un canal, una vía de distribución y 24 horas de contenido por día. Con suerte si hay presupuesto para pagar esas 24 horas de contenido, digamos, pero es limitadísimo. Sin embargo, Sue entró y protagonizó uno de los programas más exitosos de la televisión argentina en ese momento: Matrimonios y algo más. Este narraba las aventuras de familias de diferentes clases sociales, siempre con un humor muy pícaro. Algo así como Casados con hijos, pero más retro. Ese mismo año, Sue recibió un Martín Fierro como actriz revelación. Igualmente, en ese momento, lo más valorado a nivel crítica no era la caja chica, la caja boba, no. Era el teatro. Fue gracias a su participación en la TV que ella logra entrar al teatro donde siempre quiso estar, donde le hizo honor a su abuelo, y participó en la comedia Las mariposas son libres de José Pepe Cibrián. Un saludo a Ariel, el músico de Pepe Cibrián. Una vez me invitó a su obra y aguante Pepe Cibrián, boludo. Aguante el teatro argentino, loco, aguante.
La obra se presentó en el Teatro Astral y fue un éxito rotundo, tanto para la crítica como para el público. Las localidades se agotaban semanas antes de las funciones y no había internet. A ver, era algo así como llenar un Movistar Arena hoy en día. Luego, la producción se fue para el Teatro Neptuno en Mar del Plata y siguió con una gira de 18 meses. Pero no todo era trabajo. Durante una de sus visitas a La Feliz, Sue se encontró con Sergio Denis, un cantante en ascenso en aquel momento, que estaba haciendo un show en el hotel Hermitage. Sue lo vio y se quedó súper enganchada. Like, ¿quién es ese galán? Ni lenta ni perezosa, Sue pidió que le hicieran gancho y tuvo una cita con él entre las rocas de Playa Grande. El amorío duró alrededor de 8 meses, pero fue tan intenso que el cantante le llegó hasta escribir una canción llamada La vida es hoy, que es un temazo. Por favor, escúchenlo. Sergio Denis, el último romántico. De hecho, y acá va un dato, ambos quedaron en muy buenos términos y él la fue a visitar un par de veces a su programa y protagonizaron momentos como este. A vos te gusta muchísimo Tom Jones. Sí. Y yo soñaba hacerte un tema como Tom Jones. Se fue frenzoneado mal el chabón, ¿eh? En 1974, Susana fue convocada por Gerardo Sofovich, que para aquellos centennial que me estén mirando, Gerardo Sofovich era un director, guionista, productor teatral, cinematográfico y de televisión que por ese entonces era súper conocido por haber creado polémica en el bar. Sí, el programa ese que todavía existe, bueno, pero hace 20 años atrás, 30, ya no sé cuánto. Resulta que este tipo quería que Sue protagonizara la revista de oro en el Teatro Astros. Esto fue un antes y un después en la figura que ella representaba. No solo se unió a Jorge Porcel, con quien trabajaría durante muchísimos años, sino que además se volvió parte del teatro de revista. Y me acuerdo cuando yo hacía de Cleopatra, y yo me desmayaba porque me picaba la que no se puede nombrar, y me caía muerta de las cosas que me hacían con Alberto. Vos me hacías así, me abrías las piernas, me hacías de todo. Y, tal vez lo sabrán, tal vez no, el teatro de revista catapultó a un montón de personajes a la fama. Es importantísimo el teatro de revista. Es como hoy pasar por Luzu, Olga, ¿me entendés? Tipo, salí y te conoce todo el mundo. Bueno, así, pero en el teatro y teatro de revista. Arre. Pero había un problema. Sue no tenía ningún tipo de interés en ser vedette. Sin embargo, la plata pudo más. Y la verdad es que la decisión no fue tan errada, porque la obra tuvo tanto éxito que le abrió la puerta a muchísimos trabajos, sobre todo los más serios, los que ella realmente anhelaba. Y así es como llegamos al rodaje, a la grabación de La Mary o La Mari. Debería chequear cómo se pronuncian estas cosas antes de grabar. La Mari era una película de Daniel Tiner. Si te suena el nombre de esta persona es porque era el esposo de la mismísima Mirta Legrand. Que hice un video sobre Mirta Legrand, lo pueden ir a ver, gracias. Lo importante realmente, además de Tiner, es lo que representó la película en la vida de Sue. Le trajo un amorío que quedaría impregnado en la cultura popular argentina. Resulta que Tiner quería que la película tuviera proyección internacional, instalar a Argentina en el mapa con la carita de Sue. Por ende, debía contratar al menos a una figura con renombre en el extranjero. Así fue como llegó quien sería el coprotagonista de Susana, Carlos Monzón. Para ese entonces, Carlos era considerado por muchos especialistas como el máximo representante de boxeo argentino y uno de los mejores de la historia universal mundial. No, ella me puso a mí, yo no a ella. Carlos y Sue se conocieron por primera vez en el Hotel Sheraton. Según cuentan, lo primero que pensó él al verla fue: ¿esta flaca huesuda es Susana Jiménez? No hablen del cuerpo de los demás, chicos. Pero parece que eso mucho no le importó, porque automáticamente le dio un beso apasionado en la boca, porque estaba en el guión.
enfrente del marido de Susana que estaba en el set. Ah, y además el marido de Susana estaba poniendo plata para hacer la película. Acuérdense de toda esa data que les acabo de tirar, es muy importante. Ese primer encuentro marcó lo que sería el resto de la relación. La película estaba llena de escenas sumamente eróticas y la realidad traspasó la ficción. Según dicen las malas o las buenas lenguas, después de rodar una escena en la isla Maciel, Sue invitó a Carlos a tomar un café en su casa y a partir de ese entonces la llama se prendió y no pararon más. Cuenta la leyenda que ambos continuaban fogosamente las escenas de sexo después de que el director ya había gritado ¡corte! Varias veces. La propia Sue, décadas más tarde, dijo, y cito, era una historia bastante erótica y nos tocaron hacer juntos escenas fuertes. Había un clima propicio como para que en nosotros se despertara lo que finalmente se despertó. Tal vez, si en vez de filmar la Mary hubiéramos filmado Manuelita, la tortuga de María Elena Walsh, no nos hubiera pasado. Nos prendimos fuego y no pudimos con el fuego. Durísimo. Y si estás pensando en qué pasaba con el pobre que salía con Susana Jiménez, mira esto. Es que me quedé sola, porque Héctor se fue a París, que fue a Sevilla, pierde la silla, no sé cómo es. O sea, la soledad... Sí, el que va a Sevilla pierde la silla. Bueno, claro, no tenía que llegar a casa a ningún horario y estábamos filmando de noche y bueno. Y de noche pasó lo que tenía que pasar. Sí. Pero no pasaba lo mismo con, no se olviden de este nombre, Mercedes Beatriz García, la mujer de Carlos. Chan, Carlos estaba casado. Sí, Lam. Ella vivía en Santa Fe y se enteró del affair de su esposo por medio de los diarios. La pareja se había vuelto la más fotografiada de la época y los titulares la llamaban el romance del año. Y como el feminismo no estaba muy en auge en ese momento, Mercedes decidió ir por la cabeza de Sue. La primera vez fue en el estreno de la película en el cine Atlas el 8 de agosto de 1974. Mercedes la esperó a la salida del lugar y le pegó. Le pegó, chicos, le pegó. Le dijo que eso era solo un aviso, pero que la próxima le iba a meter, escuchen esto, que la próxima le iba a meter un tiro en la cabeza. Re tranqui, por suerte. Obviamente, el matrimonio terminó disolviéndose y Sue se mudó junto a Carlos a un departamento en Belgrano. Sin embargo, al poco tiempo, la convivencia se complicó. Mientras que Sue intentaba enseñarle buenos modales al boxeador, llegando incluso a contratarle una maestra particular para que le enseñe cultura general, él se burlaba de ella por su poca habilidad para las tareas hogareñas. Una especie de parálisis que va a avanzar, pienso que es algo que lo tiene que hacer urgentemente, que lo tenía que haber hecho hace bastante tiempo. Sobre todo ahora que es campeón de la elegancia. Claro, ahora que está con smoking. Ay, se viene una re hardcore, no sé si están listos, no sé si están listos. Él dijo, y cito, no sabe ni hacer un guisito. ¿Qué guisito? No sabe ni hacer mate cocido, pero no importa, me la banco, porque ella se pone unas botas, unos pantalones como esos de tigre que tiene, se mete perfume que trae de afuera y qué sé yo, ya no tengo más bronca. Re polémico. Igual, en defensa de Sue, no sabrá cocinar y no limpiará un plato, pero sabe un montón de cultura. Qué sé yo, son gustos, entiendo, ¿no? Por supuesto, si yo fuera un intelectual, a lo mejor sí, le diría nada más. Ahora Soledad Silvera me regaló un libro de Baudelaire que lo voy a leer porque... ¿Para tu cumpleaños? Sí, para mi cumpleaños. Las mujeres como Sue, como yo, como muchas de ustedes probablemente que me están mirando, que me encantaría saber, hago censo, ¿cuántos años tienen ustedes? Me lo dejan en los comentarios, por favor, porque me llama la atención a quién estoy llegando con este video. Nosotras probablemente somos como Sue. Como diría la canción de Cardi B, WAP, dice, yo no cocino, yo no limpio, yo hago otras cosas. Para dejar ahí porque el estribillo es medio jodido. Estuvieron juntos por 4 años hasta que los episodios de violencia de él empezaron a detonar la relación. Sue llegó a aparecer en público con un ojo morado, aunque decía que se había tropezado con un mueble y no sé qué otra zaraza. Pero
Miren, hablé tanto que se hizo en 1977 y se estrenó El Macho. Segunda y última película de ellos dos juntos. Un año más tarde, en febrero de 1978, Sue dijo basta y dejó a Carlos. Pero pará, porque la historia no termina acá. A mediados de la década de los 70, mientras salía con Monzón, Susana participó de la obra Estrellas en el Mar, que hizo temporada en Mar del Plata junto a Cacho Castaña. La química también surgió bastante rápido. Cacho agarró a Sue tras bambalinas y le metió un beso. Amo que todo el mundo se metía a beso en esa época. ¿Qué les pasa? Arre. Después de eso comenzaron un romance a escondidas, secreto, que culminó en una de las escenas de tensión más recordadas del cantante. Un día, mientras estaban en el primer piso de la casa de la diva, escucharon ladrar a los perros. Uno de los bailarines de la obra, que también estaba ahí, subió gritando: ¡Rajemos! ¡Rajemos que viene el negro!, en referencia a Monzón. Cacho saltó por la ventana, cayó sobre la cabina del gas y de ahí se metió en el baúl del auto. Allí lo esperaba el bailarín, listo para escapar, con él escondido. Lam. Igual te estoy contando todo esto con el diario del lunes, ¿eh? La realidad es que esto fue un secreto hasta que en 2012 Moria Kazan fue invitada al programa de Susana junto a Cacho y pasó lo siguiente. Contó todo al aire. No levantó nada, me miraba. Entonces te lo levantaste vos. No, después se encontraban en el hotel, mi amor, yo sabía. ¿Cómo en el hotel? Nunca fuimos a callate, sí, por se favor. encontraban en un hotel que era la UNESCO. ¿Qué hotel? Pero un hotel, no lo voy a decir porque es publicidad. ¿En serio? Claro, yo me acuerdo. ¿No te acordabas? Me acuerdo yo. ¿Qué es esto? ¿Pero yo te contaba a vos? Sí. El romance duró poco porque Sue eligió quedarse con Carlos. Sí, de no creer. Pero, y acá se viene un dato, Sue y Cacho quedaron en buenos términos, tanto que en los últimos años de vida de Cacho, Sue invitaba al señor a la Mari. No la película, tampoco la marihuana, sino que la Mari, la estancia de Sue en Punta del Este. Él llegó a asegurar que fue el único novio que no le sacó plata y que además le gustaría haberse casado con ella. Pero volviendo un poco a su vida profesional, durante la década del 70, Susana participó de 20 filmes de bajo presupuesto. También algunos westerns que fueron criticados pero a la vez un éxito de taquilla. Continuó trabajando como vedette en espectáculos como En el Astros las estrellas y En el Astro se comió un tiburón y también a King Kong. Re raros esos títulos, ya lo sé. Y también, de hecho, lo más importante creo yo, comenzó una de sus relaciones más largas de la farándula, la de amor-odio con Moria Kazan. Pero Sue, ¿qué? Escuchame una cosa. ¿Qué? Vos, Susana Jiménez O'Berg. Mujer estupenda de Barrio Parque. Ojo con lo que vas a decir. Casada con varios garcas. ¡Basta! Ambas fueron frecuentes protagonistas de las comedias pícaras producidas por los cómicos Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Perdón, somos las nuevas doctoras. ¿Dónde queda el despacho del director? Llegaron los bagazos. Durante uno de esos rodajes pasaría algo que caracterizaría a Sue por siempre. Resulta que Sue fue a mantenerse el pelo como lo tenía, colorado. Pero el colorista no logró hacer el color que Sue quería y la terminó dejando rubia, rubio platinado. Igualmente mejor, porque sin ese colorista tal vez ella nunca hubiera probado el rubio. Anímense a probar cosas nuevas, vayan a teñirse. Arre. En 1980 Sue retornó a la televisión después de 7 años con un programa semanal titulado Alberto y Susana, transmitido por Canal 13 y coprotagonizado por Olmedo. Si bien tuvo bajo rating, sirvió para sembrar la semilla de lo que después sería un pilar fundamental de su éxito, los sketches. Pero no nos adelantemos. Ay, Alberto, venga, qué fantástica oportunidad que tiene para practicar hoy. Y acá agárrate, porque se viene un datazo del cual no tenía ni idea. Allá, por los 80s, Sue arrancó a salir con, ni más ni menos, escúchate esta, Ricardo Darín. ¿Qué?
En ese entonces, el actor tenía tan solo 29 años, mientras que ella tenía 34. Igual yo banco la relación Sugar Mami Sugar Baby, banco fuerte. Esta relación causó mucha polémica, no solo por la diferencia de edad, sino también por el hecho de que se habían conocido años atrás, cuando él tenía tan solo 15. Igualmente, estuvieron juntos durante 9 años. Todos los 20 de Darín estuvo con Susana. LOL. Además, protagonizaron Sugar, la obra de teatro donde Darín conoció a su actual esposa. De hecho, se separaron al poco tiempo después de eso porque Darín se había enamorado de esta muchacha. Igualmente terminaron en buenos términos y formaron una especie de familia expandida o algo así. Nos vamos a querer mucho toda la vida, porque nos hemos querido mucho. Pero mirá, hablé tanto que estamos en 1985 y Susana posó para la revista Playboy, desnuda y rompiendo un récord, siendo la primer mujer argentina en ser tapa de esa revista. Toma, pavo. Talento nacional, papá. Es nacional, amigo. Es de acá. También tuvo su propia muñeca estilo Barbie, la cual logró durante meses vencer las ventas del original en el país. Igualmente les mentí. Nada de lo que te conté hasta ahora tiene comparación con lo que pasó en 1987. Momento clave para la carrera de la diva. Sí, estamos hablando del comienzo de Hola Susana, su programa televisivo. Hola Susana, te estamos llamando. Él mismo contaba con concursos telefónicos donde el televidente llamaba para participar por millonarios premios, números musicales y además entrevistas a diferentes personalidades. Hola. Hola Susana. Sí. Virginia de Capital. Hola, Virginia. Chicos, están... que son ídolos totales. Son lo más representativo del rock nacional. El programa tuvo una repercusión excelente, logrando que miles de personas se mantuvieran inmóviles en sus casas esperando el llamado de Su. Hola Susana, te estamos llamando. Pero acá tenemos que detenernos para nombrar a una persona sumamente importante. Lorna Irina Gemeto, la fan número 1 de Su. Según Lorna, el programa le cambió la vida. Cuando le hacían bullying en el colegio, se repetía como mantra que algún día llegaría a conocer a su ídola y a estar en TV. Y lo logró. Le escribió una carta a Su contándole su historia y ella accedió a conocerla. Es al día de hoy que donde vaya la diva, Lorna está. Para 1990, Su era considerada una de las mujeres más influyentes de la Argentina y Latinoamérica. Y también sacó su propio disco. Bueno, disco. A ver, era como una publicidad andante del programa, pero ¿qué importa? Es Susana Jiménez cantando en formato CD. A ver. A finales de 1991 firmó un contrato con Telefe por $1 millón al mes, convirtiéndose en una de las estrellas mejores pagas del país. Para ese entonces, Su ya no era la protagonista, sino que la creadora de todo. Literalmente, Dios en el set. Tan buenos eran sus dotes como entrevistadora que logró reconciliar a las actrices Tita Merelo y Malvina Pastorino en el Día del Amigo. Actrices que venían peleadas hace años en la esfera pública. Esto, estar alternando, estar conversando, el estar conociéndose un poco más a fondo. Y el que te dije está contento. Y bueno, sí. Está contento. Claro que sí. También protagonizó el que probablemente sea su momento más emblemático. Tenemos un pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es ¿Vivo? totalmente no. Esperemos que no Bueno, podría ser, no sé. En 1994, el programa pasó a transmitirse en el prime time, con ratings que superaron los 35 puntos. O sea, más de 3,5 millones de personas mirando en simultáneo a Susana y congestionando las líneas telefónicas del país para charlar con ella. En 1996 recibió el Martín Fierro de Oro y entró en el libro Guinness por haber recibido más de 20 millones de cartas para su programa. De hecho, tuvieron que otorgarle un código postal único, 1595, para organizar las 2 toneladas de correspondencia que recibía día a día. 2
toneladas. A fines de la década tuvo una pelea con su ex productor y el programa pasó a llamarse simplemente Susana Jiménez. Y la verdad que esto no significó un gran cambio porque ya todo el mundo sabía quién era Susana. Chicos, ¿qué es Susi Cadillac? Bueno, ese tema, aunque vos no lo creas, está dedicado a una chica que se llama Susana. Una rubia. ¿Una rubia? ¿A mí? No. Pero hagamos un parate para hablar un poco de la vida personal de la diva en ese momento. Ella se había casado con el expolista Humberto Roviralta, pero estaban por divorciarse. En febrero de 1998, Su regresó de Miami y se encontró con él en su casa. Se produjo una pelea que terminó con él saliendo a la calle con sangre en el rostro. Humberto, todo ensangrentado. Hija de puta, está diciendo Susana Jiménez ahora. Durante toda la jornada, la casa de Susana se convirtió en el paseo obligado de la familia, los amigos y hasta su médico personal, que llegó para medicarle la ansiedad. Humberto Roviralta abre este portón, sale para mostrarse a la prensa, bueno, que estaba ensangrentado. El perro se escapa y él, que había salido un minuto para que los medios lo fotografiaran, vuelve a salir para agarrar al perro. Mientras tanto se escuchaban los insultos y los gritos de Susana, que fuera de esta casa, andate y... A las 15:20 llegó su hija Mercedes Arrabairús con su esposo Eduardo Celasco en un auto con vidrios polarizados sin formular declaraciones. A esta hora de la tarde era imposible conseguir un diario con esta historia en la calle. Estarían agotados. A las 15:30 llegaron Tete Custarot, el médico personal Alfredo Cay y el podólogo de Susana Jiménez, Carlos Pérez. El estado de ánimo es bastante, no hay ninguna normalidad al respecto con respecto al estado psíquico de Susana. Ya ustedes conocen cuál ha sido la problemática. Y bueno. Y Humberto Roviralta a las 17 horas partió raudamente a bordo de una 4x4 visiblemente lastimado. Su destino, un departamento en Posada San 1500. Un montón. Más tarde, en una conferencia de prensa, Susana declaró que Humberto la quiso agredir y ella se defendió revoleándole un cenicero. Después de eso, él se paseó por todos lados para mostrar su cara lastimada. El divorcio se dio luego de un largo juicio que culminó con él recibiendo $10 millones en concepto de separación de bienes. Fue una discusión de cosas privadas, inherentes a un divorcio, a una separación. Humberto me empujó, trató de agredirme y yo me defendí y le tiré un cenicero. Jamás se habló de una cifra de dinero, quiero que quede bien claro. Cuando mostró su cara ensangrentada, no sé por qué lo hizo, no estoy adentro de él, me pareció vergonzante. Hace muchos años que trato de salvar mi pareja. La experiencia sirvió para que Su decidiera no casarse nunca más. Yo soy simpatizante de la convivencia. Vos decís que la convivencia arruina el amor. Pues cada cual tiene derecho a pensar lo que se le No estoy censurando, quiero que me lo expliques. Es mi opinión, la tuya es la contraria y te felicito. Por ahí es una incapacidad tuya para no convivir, no aceptar al otro. Bueno, puede ser, ya entraría en un tema muy profundo y muy analítico. Digo eso porque normalmente mis experiencias me han demostrado eso. Yo pienso que como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre tuvieron una relación fantástica durante 45 años. Con camas separadas, sí. Vivía en su casa. Sí. No estoy tan seguro yo de que realmente vivir en casas separadas sea la maduración total del ser humano. No sé, tendrías que probarlo, es tu problema. ¿A vos te dio resultado? A mí sí. En 2006, Su dejó su programa para dedicarse a su vida personal, relajarse, viajar por el mundo y descansar un poco en su mansión de Miami. Sometimes it seems as if the sun itself radiates from the effervescent Susana Jiménez. I met Jiménez at her home in Miami, where she's spending part of a sabbatical year off from her talk show. Un año después, en 2007, regresó a la pantalla, logrando picos de audiencia de 3,5 millones de personas en simultáneo, o sea, 34 puntos de rating. Aunque el tiempo hubiera pasado, ella se mantenía siempre vigente. Y por sobre todas las cosas, siguió dejando momentos icónicos. ¿Y por qué le dicen carnívoro? Porque se alimentaba de carne, precisamente. ¿Y atacaban al hombre? No, los seres humanos no existían en aquel tiempo. Por ejemplo, la capital de Argentina. Buenos Aires. O La Plata también, ¿no? O La Plata también, ¿no? Muy bien, bueno. Uruguay. Ah, no, La Plata es la provincia. ¿De qué nacionalidad era el dramaturgo Ibsen, Henrik Ibsen? Danés. Sí,
noruego, Janet. Puede estar bien, ¿no? A partir de entonces fue y volvió de la tele hasta que en 2015 retornó a sus inicios y probó un poco del teatro. La obra Piel de Judas. Piel de Judas agotó todos sus tickets el mismo día que salieron y se volvió una de las obras más vistas en Buenos Aires de todo el año. De hecho, Su está por despedirse del teatro con su obra Piel de Judas. Así que aprovechen para ir a verla, aprovecha. Vamos todos juntos, vamos a ver a Susana Jiménez. Me mandan un tweet que diga, yo quiero ir a ver la obra de Susana Jiménez. Yo activo y vamos. Acá está mi Twitter o X y acá está mi Instagram. Vayan a seguirme de paso. Su es una mujer que empezó sin tener ningún contacto con el mundo del espectáculo. Es una mujer que supo ver qué era lo que más garpaba en ese momento. Supo crear su imperio y demostró que para triunfar no se necesita nada más que una mujer. Soy Susana, soy siempre igual. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué le deparará en 2024, si algún programa en Telefe o cosas para el exterior. Pero lo que sí podemos especular es que todo lo que haga la diva se convertirá en un éxito, porque siempre mantendrá su carisma y tendrá gente que la banque. Adiós.